Va. Entonces, dejo con ustedes a Olga Isabel Alfaro para que nos hable sobre fase terminal y muerte en niños con enfermedades raras, reflexiones sobre el acompañamiento tanatológico. Gracias. Bueno, buenas tardes ya. Yo soy psicóloga, tanatóloga, y les vengo a presentar un poquito de la experiencia y tratando de pasar primero las bases teóricas de mi trabajo, que fue así durante 8 años y medio, y bueno, ver cómo lo podemos ligar al tema de sufrimiento. Entonces, bueno, los objetivos de esta charla son básicamente darles un contexto en el cual yo trabajaba, una pincelada muy básica de las bases teóricas del acompañamiento, aterrizar todo esto a través de un caso, ejemplificarlo con un caso, reflexionar a la par con ese caso sobre el sufrimiento y el dolor total y proponer el acompañamiento como un remedio ante ese sufrimiento. Entonces, bueno, ya sin más, ¿qué es una enfermedad rara? Pues es un padecimiento que aparece en un número muy pequeño de la población. Cada país decide cuántos habitantes son necesarios que tengan una enfermedad así para denominarla rara, pero suele ser en poca población. Entonces, en México se calcula que es el 6% de la población la que padece enfermedad rara y 80% de ese 6% son niños, porque las enfermedades raras tienen un componente genético, entonces tienen la característica de que tienen una alta mortalidad, o sea, la gente muere mucho por ellas y evoluciona muy rápido y de forma crónica, es decir, no tiene cura. Entonces, bueno, cuando estas enfermedades alcanzan la fase terminal, decimos, o la OMS establece que la fase terminal tiene estas características. Básicamente es que la enfermedad ya no tiene cura, que va a ir progresando y además que la muerte va a sobrevenir en un tiempo corto. Es muy difícil decir cuánto tiempo le queda a un paciente, eso ya hemos visto que es muy complicado, pero es un promedio de 6 meses, puede ser menos o puede ser mucho más, pero bueno, la OMS así lo establece. Y algo importante es que en la definición la OMS dice que la terminalidad de cualquier enfermedad genera sufrimiento en el paciente y en la familia. Hablando de familia, porque yo estoy trabajando o estoy hablando de niños con enfermedades raras en fase terminal, y un niño no se lleva solo al hospital y un niño no toma solo sus medicamentos, entonces siempre vive dentro de su familia, es parte del sistema de la familia y entonces en un equipo paliativo que es en el que yo me desarrollaba, atendemos al niño y a su familia como una unidad, son nuestros pacientes, todos ellos, entonces por eso es tan importante hablar del grupo familiar en estos casos. Y bueno, básicamente la familia pasa por un ciclo vital, según Estrada, que es un autor muy conocido. Cada una de las etapas que ustedes pueden ver aquí implica una crisis. Por ejemplo, de ser soltero a constituirse en una pareja implica una crisis entendida como ajustes, cambios, reorganización, roles. Entonces, cuando la pareja pasa a tener hijos, es una nueva crisis en donde hay reajustes, donde hay cambios de roles y donde hay cosas que se modifican. Entonces, estas familias, cuando alcanzan esta situación de tener un hijo, tienen la crisis natural, normal, que constituye el traer a un alma al mundo, y entonces se suma la idea de que se le diagnostica a ese hijo una enfermedad rara. Entonces, partimos de una familia que de base, de mínimo, va a tener una doble crisis, la crisis de tener un hijo y aparte un hijo que está diagnosticado con una enfermedad rara. Entonces son familias con lo menos con crisis doble y aquí empieza a permear la cultura. Al ser humano le cuesta mucho trabajo entender que va a morir, hablar de la muerte, asusta, es casi un tema prohibido y cuando hablamos de niños es triplemente prohibido, como que no concebimos la idea de que un niño muera. Entonces, siendo que cualquier ser vivo puede morir. Un bebé que acaba de nacer puede morir, nosotros podemos morir ahora mismo, todos podemos morir porque estamos vivos. Entonces, la cultura permea también un poco esta negativa a aceptar que un pequeño va a morir. Entonces, bueno, en México, que es el lugar en donde yo trabajé, pues planteo aquí un poco el bagaje de estas familias. Desde que saben que va a llegar, hay expectativas que se proyectan al futuro, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi hija, si es niña, sea científica. Si es niño, me gustaría verlo que sea chef, por ejemplo, ¿no? Todos planteamos expectativas y las proyectamos a futuro. Y si nos quedamos con la expectativa más básica, la más esencial y está en el imaginario
En México, y yo me imagino que en cualquier parte del mundo, la familia dice esto, que sea lo que quiera, lo que Dios quiera, pero que venga sano. Entonces, un niño que viene con una enfermedad rara, ya por genética, está violando la expectativa primordial de la familia. No viene sano, viene enfermo desde que nace. Entonces, esta es la maleta que carga estas familias cuando llegan con nosotros al trabajo. Entonces, yo les planteo aquí la línea para desarrollar un poco y entender la maleta que vienen cargando estas familias, ¿no? Aquí viene el nacimiento del niño y unos meses, unos días, a veces unos años después de que el niño nace, dependiendo de qué tipo de enfermedad tenga, sobreviene el diagnóstico y con él un montón de cambios. La familia tiene que empezar a ir a los hospitales, tiene que empezar a entender el lenguaje de los médicos, le comunican que la enfermedad va a avanzar rápido y que va a perder a su hijo. Entonces, todo esto sucede antes de que nosotros tengamos contacto con estas familias. Ese es el equipaje con el que llegan con nosotros y la enfermedad se va desarrollando, van apareciendo síntomas, se va deteriorando el cuerpo de esos niños y empieza a haber complicaciones en todos los niveles. Nosotros recibimos a estas familias aquí donde está la flecha roja, cuando son declarados ya como pacientes terminales con las características que yo les expliqué y cuando está cerca de morir el niño. Y lo seguimos una vez que sobrevino la muerte del niño en el proceso de duelo posterior. Entonces, esa es nuestra zona de trabajo, por llamarlo así. La pregunta o la liga sería, ¿existe sufrimiento en estas familias? Bueno, pues conforme a los constructos que se desarrollan aquí, yo diría que sí, por supuesto. Y nosotros como equipo paliativo, yo como psicóloga, necesito operacionalizar esos constructos para poderlos trabajar con estas familias. Entonces, la forma de operacionalizar el sufrimiento en el terreno de la psicología y de la tanatología es el constructo que creó Cicely Saunders, que se llama dolor total y se utiliza en cuidados paliativos para trabajar con la familia. Entonces, el dolor total es aquel que produce dolor físico, dolor emocional, dolor social y dolor espiritual, todo al mismo tiempo. A partir de ahí, nosotros damos por hecho que esta familia tiene dolor total y hacemos todo lo que podemos para paliar ese dolor total. Entonces, bueno, estos son algunos problemas identificados por la literatura en estas familias, en todas sus esferas. A nivel biológico, síntomas descontrolados, a nivel psicológico también un montón de síntomas descontrolados en cada uno de los integrantes de estas familias. A nivel trascendente no tienen mucho tiempo para trabajar con su parte trascendente y a nivel social, al menos aterrizado en el contexto de México, por ejemplo, las enfermedades raras no están dentro de las políticas públicas de salud. Como son raras y afectan a muy poca gente, cuesta mucho dinero ayudar a tan pocas personas, porque además los tratamientos son costosos. Entonces no se les reconoce, si las familias no acceden a seguridad social, que es cerca del 50% de la población, no pueden costear los tratamientos, y si tienen seguridad social, la seguridad social no incluye en el marco de la cobertura los medicamentos. Entonces pelean mucho con estas políticas aquí que no se les reconoce. Entonces son familias que poco a poco se van aislando por todo lo que tienen que hacer, van gastando mucho dinero en sacar adelante el tratamiento de sus hijos y tienen un cambio muy drástico en su estilo de vida y se generan muchos problemas a nivel personal y a nivel familiar y también a nivel comunitario. Entonces, más a fondo, que es el pedacito que a mí me toca trabajar, en el aspecto psicológico, cómo se operacionaliza el dolor en síntomas. Entonces, dependiendo de qué rol tengas en esa familia, vas a tener un síntoma. Si eres el enfermo, el niño enfermo, vas a tener depresión, ansiedad y estrés en estos niveles. Si eres la cuidadora, digo cuidadora porque el 90% son mujeres que cuidan a estos niños y normalmente son sus mamás o sus abuelas. También tienen estos síntomas, ¿no? Depresión, ansiedad y carga, que se traduce como estrés, pero es el término técnico para llamarle al estrés en la cuidadora. Y si eres el hermano del niño enfermo, eres el hermano sano, también tienes síntomas porque vives muy abandonado y nadie te toma en cuenta. Entonces también tienen depresión, ansiedad y estrés, ¿no? Entonces ahí está la operacionalización de este tema del sufrimiento. Se traduce en mi área en síntomas que yo puedo tratar. Como ejemplo, en mi estudio de tesis doctoral, que fue un acompañamiento cercano a las cuidadoras de estos niños,
Por ejemplo, aquí están los síntomas medidos con escalas. Si yo aplico estas escalas y espero un puntaje leve, es decir, si hay síntomas pero poquito, leve, sería la barrita azul. Y las cuidadoras de mi estudio, fíjense dónde están, ¿no? Dando reportes de síntomas, muy lejos de lo leve. Entonces, claro que tienen síntomas, un montón de síntomas descontrolados. Entonces, bueno, este es un taller de terapia de arte que se trabajó con ellas, y estas son metáforas que ellas están expresando a partir de lo que están sintiendo. Entonces, mamás de niños con enfermedades raras que expresan la metáfora central fue: tengo el corazón roto o el corazón dividido. Por un lado, me siento tranquila de que estoy cuidando de mi hijo que está enfermo, pero por el otro me siento muy angustiada, triste y molesta por lo que tengo que dejar. Estoy dejando a mis otros hijos, tuve que dejar de trabajar, ya no tenemos dinero, hay un montón de cosas que estoy perdiendo y están simbolizadas aquí, ¿no? Si se fijan, metaforizaron muy similar, ¿no? Siendo que no trabajaron ni siquiera en el mismo taller. En el imaginario colectivo ellas están pensando en lo mismo y lo están sintiendo. Y este de acá es un collage muy impresionante, porque aquí la cuidadora simboliza todo lo que tiene que hacer y todo lo que está viviendo, y ella está, no sé si la alcanzan a ver, se dibuja aquí en medio, pero está totalmente desdibujada, ni siquiera se aprecia, así se siente. Es una imagen muy potente y muy fuerte, y ella la hizo y obviamente proviene del resonar que tiene con el arte, ¿no? Al tener el contacto con el collage. Entonces, bueno, así están estas familias. Los grandes olvidados, que son los hermanos sanos de estos niños, cómo se sienten, y ellos lo dibujan así. Una niña de 5 años que dibuja un esqueleto con lágrimas, ¿no? Y ella dice: es que siento tristeza por dentro de mi cuerpo, y lo dibuja de esa forma, ¿no? Es una niña que está muy triste. Un niño de 11 años que es un poco más capaz de simbolizarlo más crudamente, y un niño de 14 que se simboliza a sí mismo cuidando a su hermano. Entonces, toda la familia pues tiene síntomas. Todo esto justifica la idea de poderlos acompañar. Entonces, esta cita de Rollo May me gusta. Es un psicólogo humanista, y entonces lo que quiero resaltar del acompañamiento es esto: acompañar es un acto intencional. El que acompaña tiene que tener la intención de acompañar, y esto es súper importante, reconociendo al otro como semejante, ¿no? En la literatura lo llaman intersubjetividad, yo le digo simplemente el otro, ¿no? Entonces es un encuentro con el otro. Entonces el modelo que yo trabajo está basado en los principios de la psicoterapia humanista, y lo que hacemos es llevar a la persona a identificar objetivos en todas sus esferas para crecer y desarrollarse como persona. En palabras de Carl Rogers, convertirse en lo que quiere llegar a ser, ¿no? Esa es la idea de acompañar. Algo muy importante es que el acompañamiento es circular. Uno acompaña, pero a su vez está siendo acompañado por la presencia del otro. Eso es muy importante. Entonces, bueno, elementos teóricos básicos del acompañamiento son la tendencia actualizante, que es como esta potencia que tiene el ser humano para desarrollarse ante cualquier circunstancia, el poder experimentar vivencias con todo el cuerpo completito y simbolizar estas vivencias para poder crear aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es la meta del acompañamiento, que el otro y que el acompañante crezcan y aprendan. Esa es la meta fundamental. Entonces, no sé si se alcanza a ver, pero estos son Sam y Frodo. Para mí es la mejor metáfora de un acompañante. Por ejemplo, alguien que te acompaña al final del mundo, pero que no puede hacer lo que a ti te toca hacer. Simplemente va a estar contigo, no importa cómo te portes, no importa lo que le digas, no importa quién seas o cómo seas, va a estar contigo. Entonces, un poco esa es la metáfora buena para identificar qué es acompañar a alguien. Y el acento está en la relación con el otro. La magia, por llamarlo de alguna forma, se crea en el vínculo con el otro. Ahí es donde el otro logra desarrollarse. Entonces, esta imagen creo que lo ejemplifica bien, ¿no? Es el intercambio con el otro. 3 cosas que un acompañante debe tener para construir esa relación que cura. Tiene que ser congruente, ¿no? Ser muy, muy congruente, lo más auténtico posible, aceptar al otro en toda su dignidad, reconocerla y ser muy respetuoso, y tener empatía operacionalizada como una forma de comunicarte activamente con el otro, es decir, saberlo escuchar,
poderle reflejar lo que estás escuchando y devolverle para ver si estás entendiendo lo que te está diciendo. Eso es ser empático y se concibe como una habilidad que se puede entrenar. Hay gente que la tiene natamente, pero en realidad es algo que se puede entrenar. Y bueno, esta es la idea del acompañamiento. Aquí está la familia antes de que nazca su hijo, en su línea base de desarrollo de conciencia. Viene el diagnóstico, enfrentan todos estos problemas y caen a este punto de la experiencia que mi maestro decía, vamos a acompañar a la gente al límite de lo humano. Yo decía, ay, qué padre, yo quiero acompañar a la gente al límite de lo humano, y la verdad es que no tenía idea de lo que estaba diciendo, no tenía idea. Pero bueno, el límite de lo humano es donde encontramos todo esto, este dolor total o este sufrimiento está ahí. Y entonces, a través del proceso de acompañamiento, lo que queremos es generar esto, el aprendizaje significativo, la diferencia entre un estado de conciencia y otro pasado a través de la experiencia y el aprendizaje, crecimiento personal. Entonces, esta es la meta. Vamos a aterrizar esto en el caso de Vero. Verónica es una chica de 14 años con una enfermedad rara que se llama mitocondriopatía. ¿Eso qué quiere decir? Que las mitocondrias produjo muy poquitas al nacer y las pocas que tiene se le están muriendo. Y bueno, reduciéndolo mucho, las mitocondrias son la base de la vida. Si no tenemos mitocondrias, no puede haber vida. Entonces, eso es lo que ella tiene. Esta es una cosa importante, no tiene daño cognitivo, es decir, ella está perfectamente en sus capacidades cognitivas. Tiene el desarrollo normal de cualquier chica de 14 años, entiende todo. Pero, por su enfermedad, perdió la capacidad de hablar. Los músculos ya no le permiten comunicarse, entonces no puede hablar. Es dependiente total y absoluta, no puede hacer nada por sí misma, no se puede alimentar, no puede bañarse sola, no puede vestirse sola, no puede moverse, es dependiente total, y la acaban de diagnosticar como paliativa. Es una familia que está constituida por un padre de 34 años que es enfermero, una mamá de 32 que es su cuidadora primaria, le dedica todo el día a Verónica. Ella, que es nuestra paciente identificada, la relación entre los padres, si se fijan, tiene una línea roja, eso quiere decir que se llevan bastante mal, pelean todo el tiempo, discuten, eso es muy normal en estas familias, es muy habitual. La relación con la madre es ríspida, digamos muy natural en los adolescentes, tiene bronca con la madre, y la relación con el padre, si la vemos está en verde, eso quiere decir que es positiva, pero la línea es muy gruesa. Eso quiere decir que tienen ahí una simbiosis medio extraña que no es del todo saludable, ¿no? Entonces, esta es la situación de Verónica. Se hace en primer momento una detección de necesidades. ¿Qué es lo que yo encuentro con esta familia? Síntomas descontrolados de depresión, de ansiedad y de estrés. Tienen una muy mala relación con la chica, es una chica adolescente que lo que quiere es hacer lo que hace cualquier adolescente. Quiere tomar, quiere emborracharse, quiere tener novios, quiere hacer muchas cosas y su mamá la tiene guardada en su casa y no quiere que ni el aire la toque. Entonces empiezan a tener un montón de problemas. La mamá está obviamente totalmente fatigada. Llega un punto en donde Verónica es dependiente de una máquina para respirar que tiene que estar enchufada a la luz, entonces no puede salir de casa tampoco por esa razón. Si se desenchufa de la máquina, pierde saturación de oxígeno y corre peligro de desmayarse y de tener más complicaciones. Entonces, el rol de la madre está totalmente fusionado con el de cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Que ella cuida y hace toda la parte médica y al mismo tiempo es mamá, pero no deja que nadie más haga el tema de cuidados, cuando es algo que se puede compartir con la comunidad y con la familia. Hay dificultades económicas muy importantes en esta familia, el único proveedor es el padre y no tiene muy buen nivel de ingreso y no tienen acceso a seguridad social. Sus síntomas físicos están un poco descontrolados, los más importantes de los que ella se quejaba era falta de aire, dolor y dificultad para deglutir alimento, y la familia está muy aislada. Entonces, en respuesta a eso, arrancamos todo un proceso de acompañamiento individual, sesiones individuales con los padres, con ella, grupales. Acá arriba vemos a los padres trabajando en una sesión grupal con otros padres que comparten también esta situación de hijos con enfermedades raras, y en visita domiciliaria por esta situación que les decía, la chica no puede salir de casa, entonces tenemos que ir a su domicilio. Entonces aquí la vemos en su domicilio con un grupo. Estas dos personas que ven aquí es un grupo de padres que ya pasaron por este proceso, que ya perdieron a sus hijos, que ya elaboraron el duelo y que ahora son un grupo
que me acompaña a acompañar a familias que están pasando por esta situación. Entonces, los padres se dedicaron a trabajar con la mamá de Verónica, que es esta, y a mostrarle que hay cosas que ella puede hacer en casa para zafarse un poquito de estar 24/7 cuidándola y que no esté tan estresada y que no esté tan deprimida y que no esté tan ansiosa. Entonces, los padres me ayudaban con ella y mientras yo trabajaba con la chica. Encontramos una forma de comunicarnos, por ejemplo, que si ustedes ven aquí tiene ya una tablet, entonces a través de un software que le instalaron nos podíamos comunicar, porque recordemos que ella ya no puede hablar. Entonces así fue como empezamos a comunicarnos. La estrategia de acompañamiento tanatológico con ella es, bueno, obviamente establecer confianza, encontrar la estrategia de comunicación con ella y resolver estos principales problemas que partieron de ella. Ella fue la que me puso los objetivos de trabajo, porque recuerden que vamos desde un marco humanista, donde ella y la relación es la que empieza a hacer que esto jale. Entonces, ella quiere mejorar la forma en la que interactúa con su mamá. Esto es súper importante, hablemos de la vida, porque de pronto ella era una muerta viviente, ¿no? Como se va a morir pronto, pareciese que tiene entonces que dejar de vivir antes de morirse. Y no, ella seguía viva, pero parecía que no. O sea, estaba todo el día viendo el techo como un costalito de papas. Entonces, necesitábamos hablar de la vida con ella, también necesitábamos hablar de la muerte, porque pronto iba a morir. Necesitábamos hablar sobre todas las pérdidas que ella había enfrentado a lo largo de su vida, qué cosas había ido perdiendo, sobre el sentido de la situación actual en su casa, de sus papás que peleaban tanto, y preparar la estrategia de despedida. ¿Qué va a pasar cuando tú no estés y cómo te quieres despedir? Entonces, de ahí partió la estrategia de acompañamiento tanatológico. Arrancamos con un proyecto con el que pudimos involucrar a toda la familia, que fue preparar su festejo, su fiesta de 15 años. En México, los 15 años son un evento social súper relevante, en donde las chicas hacen una fiesta como para presentarse ante la sociedad, y es muy común que se haga. Entonces, ese proyecto unió a la familia y entonces preparamos este festejo de 15 años, la acompañamos en ese proceso, con los padres aprovechamos para empezar a trabajar el duelo anticipado, empezar a entender la idea de que Verónica iba a morir pronto y que teníamos que aprender a despedirla, trabajar esa conspiración de silencio, que quiere decir, sé que te vas a morir pero no te lo digo, sé que sabes que sé, pero no lo hablamos, y es como un elefante en la sala, que sabemos que está ahí, pero no lo estamos hablando. Entonces, hay que romper esta conspiración, hay que hablar sobre la vida de Verónica, sobre la muerte de Verónica y trabajar la estrategia de vida. Tenemos que hacer que esta chica viva, porque no se ha muerto, está viva. Entonces, bueno, arrancamos con ese proyecto, ahí vemos a los padres. Ella ya está muy enfundada en su vestido, están fuera de la iglesia, ¿no? A punto de iniciar el festejo de sus 15 años. Entonces, bueno, este fue el objetivo de toda la estrategia. Si la vida de Verónica no puede ser larga, vamos a hacer que sea ancha. ¿Eso qué quiere decir? Que esté llena de experiencias, llena de cosas que le permitan llevarse para cuando tenga que morir. Entonces, ese fue el objetivo de la estrategia. Entonces, bueno, el proyecto lo llamamos así, una vida ancha, y empezamos a involucrar a la familia extensa, es decir, primos, tíos, sobrinos y a la comunidad. Verónica tenía ganas de recuperar contacto con sus amigos de la primaria, del instituto. Bueno, no logró llegar al instituto, pero sí a la educación básica. Entonces, recuperamos contacto con amigos que vivían cerca de su domicilio, los empezamos a involucrar. Obviamente participaron con organizaciones no gubernamentales, se le acercaron apoyos para que tuviera un médico paliativista que le ayudara con los síntomas descontrolados, un montón de patrocinadores que apoyaron para crear todo esto, porque recordemos que la familia no tenía la parte económica resuelta. Y también logramos algo muy importante, conseguimos una máquina de ventilación que usaba pilas, entonces ella no tenía que estar enchufada a la luz. Tenía un margen de 2 horas y media para poder salir de casa y volver, o a donde llegaba buscar un enchufe y conectarse, y entonces de esa forma tuvimos más movilidad. Pero todo eso se tuvo que gestionar con organizaciones, digamos, privadas, fondos privados, porque obviamente el Estado no le otorgaba este tipo de apoyos que pues hubieran hecho una gran diferencia en su vida. Entonces, el objetivo era vivir plenamente hasta que fuera posible, ¿no? Ese era el punto con ella.
Y bueno, aquí tenemos cosas que logramos, ¿no? En este proyecto de acompañarla. Esta inquietud que tenía por el alcohol, por ejemplo, ¿no? Quería saber qué era emborracharse, tener como estos contactos. Aquí está en una fiesta con sus amigas de la educación básica, se están mojando con globos con agua. Obviamente, como cualquier chica adolescente, muy pendiente de la moda, ¿no? Entonces está en una tienda de ropa probándose ropa. Esto es hacer la vida ancha. Entonces aquí vemos una fiesta con los primos. Aprendió a preparar cócteles y obviamente a bebérselos. Tenía una inquietud que era, quería estudiar algo que tuviera que ver con enfermería porque admiraba mucho a su papá. Entonces el papá es este que está acá. Él empezó a hacer un curso de paramédico con la idea de mejorar su calidad de vida y ganar un poquito más de dinero. Entonces logramos que el papá se convenciera de llevarla. La gente de su grupo la recibió muy bien, la hicieron miembro honorario del grupo de paramédicos y le permitieron tomar varias clases, por ejemplo. Entonces esa parte también se trabajó. Acá vemos, es un poco borrosa la imagen, pero este es uno de sus primos y están bailando, ¿no? Obviamente ella está reclinada, postrada, y él está bailando con ella. El tema de la sexualidad, que era un tema, pues en una chica, en ese momento ya tenía 16 años, boyante, las hormonas a todo lo que dan. Entonces tenía como esta inquietud de hablar de sexo, de ser tocada, de ser besada, de tener una relación sexual. Y bueno, había cosas que impedían cumplir algunas de estas metas, pero había otras que sí se podían conseguir. Entonces aquí la vemos en un atuendo totalmente sexuado, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Unas botas, un vestido súper corto, en una posición, experimentando también este tema de la sexualidad. Aquí la vemos con un cambio de look, se pintó el cabello de rubio, o sea, haciendo todo lo que una chica de su edad tendría que vivir y experimentar. El festejo de cada año de vida que ella cumplía, pues tenía que ser importante, era un año ganado. Entonces tenemos 3 cumpleaños distintos festejados de 3 diferentes formas, por ejemplo. Entonces, pues todo esto fue lo que pudimos lograr, totalmente integrada a su tribu, ¿no? Ya tienen sus señas propias. Logramos que el papá mejorara su estado de ánimo, ¿no? Lo vemos acompañando a su hija y ese es el resultado de la estrategia de acompañamiento, que fue larga, ¿no? Fueron varios años de estar acompañando a esta chica y pues aquí está, ¿no? Esta chica al borde de la muerte, que pues está a punto de morir pero está muy viva. Sí, no sé si me explico en esa paradoja en la que entramos. Y bueno, Verónica vivió 5 años más de los esperados. Cuando nosotros la recibimos, recuerdan que la fase terminal es de 6 meses en promedio. Bueno, ella vivió 5 años más, murió a los 19 en su casa, confortable, tranquila, en medio de un silencio muy contenedor, acompañada de su papá y de su mamá, que no estaban peleando. Eso fue un gran logro. Se despidió de la mayoría de sus seres queridos y dejó una herencia. A mí me dejó como albacea, entonces yo tuve que pasar la herencia. A mamá le heredó una planta para recordarle que la vida es muy bella y se tiene que vivir, y para recordarle que ella es muy buena para cuidar. A su papá le dejó una carta muy linda para recordarle que tiene que seguir superándose y que terminara su curso de paramédico. Y bueno, su vida fue muy ancha, fue digna y muy ancha. Esta es una cita de mi maestro, se las dejo para que la reflexionen, ¿no? Creo que engloba un poco lo que pasó y lo que vivió esta chica, ¿no? Es pues algo lindo. Y bueno, las conclusiones son: el sufrimiento en el caso de estas familias yo lo consideraría como una construcción muy subjetiva, ¿no? Tiene un componente subjetivo pues fuerte. El acompañamiento tanatológico puede ser un buen recurso para paliar el sufrimiento, ya vimos que sí. O sea, en el caso de Verónica fue un gran recurso para paliar el sufrimiento que esta familia tenía. El sufrimiento, o en el caso de paliativos, el dolor total, puede integrarse a la experiencia humana con poca resistencia. Fue un poco lo que hicimos con esta familia. Aprender a entender que el dolor y el sufrimiento de todas las circunstancias de esta chica iban a estar y no se iban a ir. No podíamos desaparecer la enfermedad, no podíamos hacerlos millonarios. O sea, hay que aceptar que la situación está, hay que darle un lugar y un espacio al dolor y al sufrimiento como parte de la vida completa. Entonces, en la medida
en la que el dolor y el sufrimiento toman su sitio en esta familia, en la psique colectiva de esta familia, entonces se genera un espacio para que entren otras experiencias. Ya no es solo dolor y sufrimiento, eso toma un lugar y se queda un hueco en donde pueden entrar cosas muy positivas. Y bueno, la modificación de creencias y pensamientos a través del aprendizaje significativo de qué es vivir, porque resignificamos la idea que esta familia tenía de vivir, pueden ayudar a disminuir el dolor total o el sufrimiento al final de la vida de un niño con enfermedad rara y terminal. Entonces, no sé si hay un poco más de tiempo. Sí. ¿Qué pasó después o qué viene después de esto? Obviamente viene el acompañar a los padres y a los hermanos si es que los hay. En el caso de Verónica no había hermanos, pero bueno, se hace un acompañamiento grupal para duelo, por la pérdida que ellos viven. Entonces, el acompañamiento grupal es muy potente si se hace en comunidad. Normalmente hacemos grupos de trabajo de duelo para todos y acompañamos a la comunidad con educación para la muerte, pero sobre todo con educación para la vida. Si aprendemos a vivir, miramos la muerte de otra manera y entonces ya no duele tanto. Al menos esa es la experiencia que yo he tenido. Este ritual se hace una vez al año con estos papás. Lo que ellos hacen, pues si ustedes vieron la película de Coco, es una tradición mexicana, ¿no? Por ejemplo, los papás ponen la ofrenda de muertos dedicada a sus hijos. Los papás que perdieron a sus hijos en ese año son los que se encargan de montar el altar de Día de Muertos en el centro donde atendemos a estos chicos. Entonces la preparan. En este año, por ejemplo, lo que se hizo fue cada niño, cada familia de cada niño hizo la historia de sus hijos en fotos. Estos son álbumes fotográficos, entonces narran la historia de sus hijos en fotos, contándosela a los papás que llevan a sus chiquitos vivos a atenderse a este centro, pero la narran tratando de mostrarle a estos padres qué aprendieron con sus hijos, qué mensaje les dejó la enfermedad de sus hijos y dándoles ánimos para que los cuiden y hagan cosas positivas que les ayuden a alivianar el camino que tienen por delante. Entonces aquí vemos a los padres montando la ofrenda y aquí están las narrativas. Y para hacerlo circular, recuerden que el acompañamiento es circular, la comunidad de los chicos vivos será invitada a escribirles mensajes de agradecimiento o cualquier pensamiento que quisieran y dejárselos dentro de sus historias, ¿no? Entonces un poco eso fue lo que se hizo y eso es un acompañamiento comunitario. Y finalmente el último proyecto que surgió de esto fue este grupo del que les hablaba. Estos son padres de niños que ya murieron, que ya pasaron por su proceso de duelo y entonces aceptaron mi propuesta de darles un entrenamiento muy, digamos, leve o general para poder ser acompañantes. Ellos ya tienen la empatía metida entre los huesos porque ya lo vivieron, no necesitan mucho entrenamiento, simplemente eran cosas muy, muy sencillas. Y entonces lo que hacíamos era como grupo ir y acompañar a familias que estaban pasando en ese momento por situaciones, ¿no? Entonces aquí están ellos, esta es la mamá de Verónica, aquí hay un par de los que están acá arriba que están llevando a cabo el proceso de acompañamiento, entonces están circulando, están haciendo que el acompañamiento sea circular y yo les llamé así, son el grupo de acompañamiento tanatológico comunitario. Yo salí de la institución y ellos siguen activos como grupo y se siguen viendo y son un sostén para ellos y para otros miembros de su comunidad. Entonces, bueno, a partir de la experiencia y el aprendizaje significativo acompañan. Entonces, me parece que el acompañamiento puede ser muy potente si uno se entrega al proceso de acompañar y dejarse acompañar. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias, Olga. Creo que ha sido muy conmovedora, además de interesante la conferencia. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hay varias, a ver, por ahí. Luego aquí. Bueno, no hay como una receta, ¿no? La muerte siempre es un tema complejo, pero para una niña con enfermedad rara que toda su vida ha notado cómo su cuerpo se va deteriorando, hablar de la muerte en realidad es hablar del cotidiano. Entonces, ¿cómo le hago? Simplemente es, me paro con ella y le digo, bueno, quisiera hablar contigo de un tema que sé que puede ser difícil y es sobre que un día no vas a estar aquí. ¿Quieres?
y a veces ella me decía no, ok, pasemos a otro tema, y a veces me decía sí, y hablábamos, pero de eso hablo cuando la relación de acompañamiento es congruente. Si yo estuviera muy asustada de hablar el tema, voy a asustar al otro y se va a cerrar. Si yo empiezo a trabajar, hago un trabajo personal conmigo, reflexiono profundamente sobre la muerte y realmente empiezo a soltar el miedo a morirme, cuando yo me planto frente a ti y lo trato con naturalidad desde mi congruencia, favorezco que tú lo puedas hacer también. O sea, si yo lo abordo sin miedo, es más fácil que tú empieces a perder el miedo de tocar el tema. No sé si me explique. ¿Ya había otra pregunta también? Bueno, Isabel, felicitaciones por la presentación. Gracias. Creo que nos movió fibras y tienes casi a punto de llorar. Obviamente la temática de este evento, que será el dolor y el sufrimiento, y creo que un ejemplo claro es cuando un familiar se enferma, y no solamente es el paciente, sino toda su familia se enferma. Yo quería preguntarte si en este tipo de proyectos, en el caso de México, cuentan con apoyo, sobre todo recursos, de instituciones públicas, del Ministerio de Salud, y si se hace paralelamente un acompañamiento a la familia, que también sufre por la condición de en este caso de la niña. Sí, bueno, en México no hay recursos para esto. O sea, por ejemplo, esta chica fue paciente de un centro, no sé, son famosos como en Latinoamérica el Centro Teletón, o sea, que es una institución privada que tiene fondos mixtos, ¿no? Del Estado y de parte privada. Entonces, digamos que Teletón me fondea a mí como profesionista, como acompañante, ellos me pagan a mí, pero todo lo que se hizo alrededor de ella fue también a partir de conseguir patrocinios. En Teletón había un departamento, una chica en especial que se llama Proyectos Especiales, y ella es la que se encarga de estar gestionando patrocinios para conseguir cosas que se necesitan. Pero en realidad ella ni siquiera tenía acceso a la seguridad social, ¿no? Porque su padre no estaba empleado, por ejemplo, con un contrato. Entonces ni siquiera eso, si va a un hospital tiene que pagar su atención, tiene que pagar los medicamentos. Entonces todo eso se tenía que conseguir con patrocinios. Y la otra era que si se acompaña a los padres durante el proceso, sí. En el caso de los acompañamientos que yo hago, normalmente es toda la familia. O sea, yo trabajo con toda la familia. Sí. ¿Cómo se hace para trabajar el paso de la idea de la injusticia de por qué me toca a mí, tanto para la familia como para los niños, al pensamiento positivo, digamos, a la fase positiva que básicamente entiendo que es la curva de ascenso que hiciste en el gráfico? Sí. Un poco lo que hacemos es preguntarles de qué sirve preguntarse para qué y qué pasa, por qué y qué pasa si te preguntas para qué. Son sesiones y sesiones y sesiones de hacer ese switch, porque es verdad que la familia y la propia niña siempre se preguntan ¿por qué me tocó a mí? Entonces es un poco confrontativo porque es ¿y por qué no? ¿Qué tienes de especial o de diferente y por qué no te tendría que tocar a ti? ¿Y a dónde vamos a llegar si nos seguimos preguntando por qué? ¿Qué pasa si te preguntas para qué? ¿De qué está sirviendo que a ti te pase esto? ¿De qué puede servir que a tu hija le pase esto? Y claro, las primeras veces es común que reaccionen con mucha ira, ¿no? ¿Cómo me dices eso? ¿Qué tiene de positivo que mi hija se esté muriendo? Y entonces vamos como desmenuzando ejemplos y cosas, y en eso es muy potente el grupo, porque hay un grupo de gente en donde está resonando esto y por ahí alguien dice, bueno, la verdad es que a partir de esto, mi hijo que estaba, no sé, utilizando sustancias, lo he estado haciendo menos y ha vuelto un poco más a casa. O sea, poco a poquito vamos dándole la vuelta, porque es eso, es un cambio de paradigma y de entender que el sufrimiento es normal en esta situación, que es parte de la vida, pero no es lo único, que hay otras cosas. Bueno, si no hay más intervenciones, le damos las gracias a Olga Isabel por esta intervención y a todos los ponentes que han estado hoy y sobre todo a ustedes que han estado escuchando toda esta mañana, por su paciencia y por su interés. Y ahora damos por clausurado el acto con un aplauso para todos los participantes.